Vamos a recordar también. Hola, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Bienvenidos de nuevo en esta ocasión, el último de los temas para este segundo parcial, el que nos habla de los derechos objetivo y subjetivo. En este tema, cuando acabemos el tema, habremos visto todo el temario hasta ahora. Habremos acabado la primera vuelta, lo que nos va a permitir ver la segunda vuelta y dominar qué cuestiones vamos a tener que estudiar, ¿vale? También vamos a aprender en este tema cómo una imagen, en este caso, un gato, ¿no? ¿Veis aquí el gato? Cómo algunas imágenes nos van a ayudar a estudiar. Yo esto siempre lo recomiendo, poneros algún dibujito, alguna imagen. Las imágenes nos ayudan a estudiar. Dibujaros cosas, aparte de esquemas, dibujaros cosas, porque hay veces que no conocemos muy bien si nuestra memoria retiene mejor si imágenes o textos o qué, ¿no? O recuerdos. Entonces, nos tenemos que intentar conocer y probar, ¿no? Así que probar a dibujar alguna cosita, por si acaso os sirve. Bueno, vamos a por el tema. En el primer capítulo, en el capítulo 11, que este tema nos va a hablar, en principio, del derecho objetivo y derecho subjetivo. Esto ya lo vimos en otras ocasiones. Los conceptos de derecho subjetivo y de deber jurídico tienen importancia decisiva para entender el derecho. Toda relación implica un vínculo ordenado entre sujetos y objetos y resulta una correlación entre poder y deber, como vimos en otro tema. Y entonces aquí hay dos conceptos. El concepto de derecho subjetivo como expresión de esa situación de poder y el deber jurídico como expresión de situación de deber. Esto ya lo vimos más o menos, ¿no? El deber jurídico como situación de deber. La relación se concreta en estos dos conceptos complementarios, entre derecho subjetivo de poder y deber jurídico, deber. Bueno, en cuanto a estos dos conceptos, ya vimos, con algunos ejemplos, que cuando se hablaba de derecho objetivo, ¿os acordáis? Cuando decíamos, pues, cuando nos referíamos a un conjunto de normas jurídicas. Por eso, derecho subjetivo se contrapone al derecho objetivo porque son dos sentidos del mismo término derecho. Derecho, en sentido objetivo, es cuando yo digo, pues estudio derecho, pues hablo de un derecho objetivo. ¿De qué? De un conjunto de normas que están vigentes o han estado vigentes. Aquí todos los detalles son de test, ¿eh? Conjunto de normas jurídicas que están vigentes o que han estado vigentes en un determinado tiempo y lugar. De manera que cuando se habla de derecho subjetivo, se habla o de derecho, cuando se habla de derecho objetivo o de derecho en sentido objetivo, se alude al derecho en tanto que norma. Conjunto de normas o norma. O derecho en sentido subjetivo. Se alude a lo jurídico en tanto que norma. El derecho objetivo es un término sinónimo de derecho positivo. El derecho objetivo es un término sinónimo de positivo, de derecho positivo. Pregunta de test un tanto rebuscadilla, ¿eh? Derecho objetivo es sinónimo de derecho positivo. El derecho romano, ejemplo, en el derecho romano, el derecho romano es un derecho que tuvo vigencia durante la Edad Antigua y se emplea en término derecho en un sentido objetivo. Claro, si digo derecho romano, ¿vale? Derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Pues cuando ya hablo de tengo derecho a la prestación por desempleo, tengo derecho al paro, pues hablo de un derecho subjetivo. Hablo de un derecho que se entiende o que concede. Una pregunta de test pusieron concede. Concede o se entiende toda facultad o poder, también pregunta de test, de que es titular el sujeto de derecho frente a otro o frente a otros. Bien, para hacer o no hacer
algo, o bien para exigir que otro lo haga o que no lo haga. Algo en virtud de una norma de derecho objetivo, pues eso, que sí lo establece. Una norma de derecho objetivo establece que tengo un derecho subjetivo. Efectivamente, el derecho español, pues que yo estudio derecho, por ejemplo, pues me concede una facultad de un poder para recibir una prestación por desempleo, que es, comento siempre, pues tengo ese derecho subjetivo. Por tanto, el derecho en sentido subjetivo, facultas agendi, implica una referencia directa a una persona, bien en sentido activo, titular de un derecho, o en pasivo, obligado a realizar una conducta, que consiste en un derecho, pues eso, que consiste pues en tal derecho. Y aquí aparece el vínculo entre dos, entre esa facultad, esa alteridad, ¿no?, entre dos sujetos, que hablábamos algo también en otras ocasiones. Ese vínculo necesario entre derecho y objetivo y subjetivo, puesto que para ser válida, la facultad o poder tiene que estar regulado en una norma de derecho objetivo. El propietario de una casa es titular de un derecho subjetivo, el de propiedad. ¿Qué puede hacer o dejar? Puede hacer y dejar hacer y exigir el respeto a su dominio de propiedad, ¿no? El 358 del Código Penal, el Código Civil. Derecho a gozar, disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en la ley o en las leyes. Por tanto, ni puede existir un derecho subjetivo sin una norma de derecho objetivo que lo reconozca, ni a la inversa. Es concebible un derecho objetivo cuya regulación sea abstracta y general y no se concrete en derechos subjetivos. Ambos son partes de lo mismo, ¿vale?, del derecho. De hecho, son distintas dimensiones del derecho, distintas dimensiones del derecho. Como orientación para diferenciar ambos sentidos, pues habitualmente se escribe derecho, estudio derecho en mayúscula, ¿no? Grado en derecho. Pues grado en derecho es con mayúscula, ¿verdad? Y con minúscula, si es derecho si es subjetivo, ¿no? Como por ejemplo, pues tengo derecho a mis clases, ¿no? Derecho objetivo y subjetivo son aspectos de la relación jurídica en la que se fundamentan. Y uno apunta en sentido normativo o ordenado esa relación y el otro en sentido subjetivo. Pero la relación no puede reducirse al elemento objetivo ni al subjetivo, sino que comprende ambos aspectos de modo ordenado. ¿Por qué? Pues porque ya hablamos del sistema jurídico, del ordenamiento jurídico, que era ese conjunto de normas, pues nos habla de ese derecho objetivo y que se concretan en normas que conceden el poder, que conceden como derechos subjetivos. El contenido del derecho subjetivo, pues bien, el contenido de cada derecho subjetivo se expresa en poderes o facultades concretos, que ofrecen a sus titulares determinadas posibilidades, ya sea frente a sujetos obligados o frente a los demás. ¿Cuál es el contenido? Pues distintos tipos de poderes o facultades. Y cómo son frente a los demás. El tipo y número de facultades puede variar según el derecho subjetivo, el momento que tomemos como consideración. No son iguales las facultades que tiene el que tiene el derecho de propiedad, pues que los demás tienen que respetarlos, que las otorgadas al titular de un derecho de crédito, pues el de crédito vincula a uno o más a realizar una acción, vincula a un sujeto, ¿vale? Sin embargo, el de propiedad es erga omnes, como veremos. El derecho subjetivo del que hablamos, pues todos ellos comparten genéricamente, en el derecho subjetivo, todos ellos comparten genéricamente tres facultades, pero que son cuatro, ¿vale? Uso, disfrute y disposición y pretensión. Pregunta también de test. El uso y disfrute, pues es esta facultad que posibilita al titular del derecho subjetivo al ejercicio pacífico y libre de las acciones concretas que le permite el derecho. Expresa el beneficio más directo y palpable que obtiene
con la titularidad del mismo. El propietario de una casa aprovecha el uso con una serie de límites, pues los ruidos, las normas urbanísticas. Luego tenemos disposición, que es la facultad que permite, pues, tomar cuantas decisiones sean oportunas para el ejercicio del derecho, tomar cuantas decisiones sean necesarias. Es decir, disponer de él, si es que esto es disponer de él. En razón a la propia naturaleza del derecho que se trate, pues bueno, el propietario de una casa puede vender o puede extinguir su derecho vendiéndola o someterla a multipropiedad o alquilarla o cualquier cosa, ¿no? Y luego la pretensión. Es la facultad que le otorga a su titularidad, la pretensión otorga a su titular la posibilidad de exigirle a otro o a otros sujetos una conducta concreta. Pretensión también se considera más bien el contenido, ¿no? Ese contenido de la exigencia. Pero bueno, también podría ser, pues, es pretensión, ¿vale? Uso, disfrute, disposición y pretensión, es lo que pone en el libro, y así con esto nos vamos a quedar, que es lo que nos van a preguntar, las facultades que comparten los derechos subjetivos, que son 3, uso, disfrute, disposición y pretensión. Uso y disfrute, pues el uso y disfrute pacífico y sin que te veas, que estés libre de acciones concretas. Disposición, pues tomar decisiones sobre esos bienes, sobre esas cosas, ¿no? Y pretensión, pues lo que puedo exigir a otros, ese derecho, esa facultad que me permite exigir a otros que hagan o dejen de hacer algo, ¿no? Bueno, las clases de derechos subjetivos se dividen pues según el alcance, atendiendo a distintas cosas. Pues al sujeto, en este caso, atendiendo al sujeto del pasivo, pues tendremos que los derechos pueden ser absolutos o relativos. Absolutos, pues son aquellos que pueden ejercerse frente a todos, erga omnes. Es decir, aquellos en los que el sujeto o sujeto están obligados, están indeterminados, son indeterminados y, pues bueno, generan habitualmente deberes negativos, deberes que se concretan en un no hacer. Se manifiestan en dos maneras. Absolutos son erga omnes, ¿vale? Frente a todos. Se dividen en dos, en los personalísimos y en los reales. Por eso yo os decía que quizá era mejor hablar de este tema antes, porque ya hemos diferenciado derechos reales de derechos de créditos en el tema anterior. Pero bueno, en los absolutos erga omnes tenemos los personalísimos y los reales. Los personalísimos son aquellos que atañen a la persona considerada en sí misma, como el derecho a la vida, la libertad, y el contenido de esta protección es la obligación de todos de no dañar ni perturbar al titular de estos derechos, frente a todos. Son los fundamentales del título 1, del artículo 10 a 55, del título 1 de la Constitución, y los derechos reales, pues son los derechos que se proyectan sobre cosas exteriores al sujeto, como el derecho de propiedad, el de hipoteca, pues esto que lo hemos visto, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos siguiendo atendiendo a esta clasificación del sujeto, los relativos. Los relativos ya no son frente a todos, son frente a un sujeto determinado. Los absolutos son erga omnes frente a sujetos indeterminados y los relativos frente a sujetos determinados, los cuales están obligados a realizar una conducta, ya sea positiva o negativa, pues bueno, pues eso, el derecho de que se trate, de ahí que se les denomine como obligacionales, los derechos de crédito. Obligación del deudor en un contrato de préstamo, ¿de qué? Pues de restituir la cantidad y los intereses, pues ya veis, son relativos frente a sujetos determinados y los absolutos, erga omnes, indeterminados. Luego también, siguiendo con la clasificación, vamos a hacer esto que tienen, si lo clasifico, según las posibilidades de acción que otorgan. Pues según estas posibilidades de acción, atendiendo en el sujeto, pues tendremos los derechos subjetivos de libertad, de pretensión y de modificación. Derechos subjetivos de libertad son aquellos que consignan facultad de impedir que otros impidan o perturben, o también dicho como lo dicen los test, quizá está mejor dicho, ¿no?
que prohíben perturbar. Son derechos que prohíben perturbar. A ver, lo pongo entre paréntesis porque es lo que pusieron en el test y la verdad es que está mejor. Prohíben perturbar el que la autonomía personal, la libertad personal del titular del derecho, se equiparan con los derechos absolutos anteriores, como el derecho de propiedad, el de libertad de pensamiento, la libertad de circulación. Los derechos subjetivos de pretensión, hemos visto de libertad, ahora vamos a hablar de pretensión, que son los que permiten al titular de ese derecho menos autonomía que aquellos de los de libertad, ya que precisan el concurso positivo del sujeto obligado para ejercerse. Hablamos relativos a los derechos relativos o derechos obligacionales, los derechos de crédito. ¿Os veis? Pues eso. ¿Qué pretenden? Pues pretender que se cumpla, ¿no? ¿Qué acciones pues de nuestra pretensión? Pues que se cumpla esa obligación. ¿Qué más tenemos? Pues de modificación jurídica. ¿Qué posibilidades tengo? Pues de libertad, pretensión y de modificación jurídica. Estos son aquellos que también son potestativos, es decir, que lo puedes accionar o no. Permite al titular una total libertad para decidir sobre su nacimiento, extinción, modificación de todas las relaciones y situaciones jurídicas que pudieran derivarse en el ejercicio implica, pues el titular puede implicar o no una constricción para otro sujetos que puedan tener efectos sobre ellos. En todos, el cambio de estado civil, por ejemplo, contra el matrimonio, separación, divorcio, el derecho de rescisión de contrato, el derecho de revocación de una donación, son derechos subjetivos de modificación jurídica que se pueden decidir unilateralmente. Puedo decidir solo casarme, puedo decidir solo separarme y solo divorciarme. Y también revocar una donación. ¿El objeto del derecho? Pues el objeto del derecho es la cosa. La cosa es el objeto del derecho. Todo poder o facultad, el objeto del derecho subjetivo, ¿sobre qué recae esas facultades? ¿Sobre qué recae? ¿Sobre qué recae? ¿Cómo denomino de forma genérica sobre qué recae el derecho? Pues con la denominación de cosa. ¿Qué es cosa? Pues cosa es un objeto de derecho subjetivo, toda aquella cosa jurídica sobre lo que recae o puede recaer una facultad o poder. Todo sobre lo que recae o puede recaer una facultad o poder. ¿En qué consiste este derecho subjetivo? Jurídicamente, el objeto del derecho subjetivo recibe el nombre técnico de cosa. El significado habitual y el jurídico pues no son equivalentes, pues porque cosa, desde el punto de vista jurídico, no solamente es un bien material. Yo puedo decir, esto que he encontrado aquí es una cosa. ¿Qué cosa es? Pues una tuerca, ¿no? He encontrado una tuerca. Esto es una cosa, ¿vale? Pero jurídicamente cosa puede ser una propiedad intelectual. Quien ha diseñado el diseño de esta cosa también es cosa, ¿no? El derecho intelectual sobre el autor, el derecho que tiene el autor sobre esta cosa también es cosa, ¿vale? También cosa no se limita al ámbito material, casa, coche, sino también al ámbito de realidades inmateriales o espirituales. Ideas, diseños, creaciones, derechos de autor, diseños industriales, invenciones, ideas. Por lo contrario, por lo tanto, la condición fundamental para hablar de cosas es que no sean sujetos. Cosas no son sujetos. Y que tengan cierto valor. Pregunta también de test. Cierto valor o sea determinable ese valor, ¿vale? Y sean susceptibles de que recaigan sobre ellas un determinado poder o facultad. Eso es lo más importante, ¿vale? Sobre que pueda recaer sobre ellos un determinado poder o facultad. En este sentido, las cosas han de poseer una existencia individual unitaria. Se tienen que poder individualizar
y autónomo para que puedan ser objeto de ese derecho subjetivo. De esta individualización puede ser resultado de su propia naturaleza existencial, pues una planta, un gato, un animal, o de la intervención humana sobre la realidad, sobre pues que coge el agua y la envasa en una botella, ¿vale? Entonces el agua queda como una cosa, un producto, ¿no? Es una cosa, en una botella individual. Deja de ser agua embalsada para ser agua embotellada, ¿verdad? O inmaterial, como una idea, una creación. Se trata de que el objeto puede ser inequívocamente delimitado, material o espiritualmente. Es decir, la delimitación material o espiritual es importante. ¿Para poder qué? Pues para poder construir sobre él un derecho subjetivo que permita tanto el uso, el disfrute, como la disposición sobre aquel. El uso, disfrute y la disposición sobre aquel. Vamos a ver, ¿qué son cosas y qué no son cosas? Obviamente, los animales son cosas. Los animales son cosas. ¿Por qué? Porque lo puedo extender sobre el mismo animal facultades o poderes. Lo puedo comprar, vender, alquilar para una película. Lo puedo comprar, vender, alquilar. Puedo generar derechos subjetivos sobre ese animal, ¿verdad? Luego es una cosa. ¿Que es muy cuestionable? Sí. La pregunta de test que os van a poner es que los animales, la que cayó en junio de 2020, es que los animales, como cosas, es muy cuestionable. Sí, es cuestionable, pero son cosas. De momento son cosas. Continúan siendo cosas, pero tienden a su protección. ¿Por qué? Porque parece inminente una reforma que instaure el concepto de derechos de los animales. Entonces, ¿pueden dejar de ser cosas? Pues no, van a seguir siendo cosas. Lo que pasa es que pueden pasar a ser sujetos y no cosas. ¿Sujetos de qué? De derechos y obligaciones a lo mejor, sobre todo de derechos, y que puedan dejar de ser cosas para pasar a ser sujetos, ¿vale? Pero bueno, sujetos de derechos ya tienen derechos. De hecho, pues si maltrato a un animal, pues lógicamente, pues como tiene derechos, pues puedo ser castigado por un delito de maltrato animal. Pero si el animal me muerde a mí, el dueño no ha cometido ningún delito de lesiones, ¿vale? El animal tampoco. ¿Por qué? Porque no es sujeto de derecho. Lo que ocurre es que el animal, pues si tiene un seguro, pues tendrá que pagar el seguro del animal, ¿vale? Pero obviamente es una cosa que en algún momento, pues por las leyes, se convierte en un sujeto de ciertos derechos, que lógicamente no impiden ni su compra, ni su venta, ni su arrendamiento, o cualquier otro derecho subjetivo que puede recaer sobre él. Luego son cosas, continúan siendo cosas. Bueno, cosas en sentido jurídico son aquellas realidades materiales o inmateriales traducibles a un valor económico, a un valor patrimonial. Esta es la definición que nos ofrece el libro. Son cosas en sentido jurídico, aquellas realidades materiales o inmateriales traducibles a un valor patrimonial. Y aquí faltaría ese otro aspecto que sean individualizables, ¿vale? Y ahora vamos con lo que puede ser una pregunta de test de este año, ¿vale? ¿Qué no son cosas? Pues no son cosas aquellas que se escapan del dominio del hombre, como que son bienes comunes, como el aire, el agua, realidades inaprensibles, como las nubes o las estrellas, ¿veis? Aquí es un pequeño dibujito para que veáis lo que no son. En primer lugar, no son cosas las que se escapan del dominio del hombre. Aquí veis que está el agua. Claro, si yo el agua la embotello, lo que se convierte en una cosa, producto susceptible individualizable, es una botella que contiene agua, ¿vale? Pero no el agua en sí mismo, el agua embalsada o el agua en general, pues escapa del dominio del hombre. Otra cosa es que yo lo convierta en un producto.
están excluidas del tráfico jurídico también aquellas que, de acuerdo con la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, son derechos inherentes a las personas humanas, que se llaman, que están extra del comercio, fuera del comercio. Porque no, en ningún caso pueden ser objetos de un derecho subjetivo. Las cosas extracomercium, fuera del comercio de los hombres, las cosas inherentes a la persona humana, os digo varias formulaciones que os pueden hacer de pregunta de test. No en ningún caso pueden ser objeto de derecho subjetivo. También dice el libro, no faltan intentos de patrimonializar bienes comunes, como el agua, ¿vale? Pero el agua hemos dicho que es un bien común que escapa del dominio del hombre. ¿Y qué también está excluido porque está fuera del comercio de los hombres? El cuerpo humano, ¿vale? El cuerpo humano, los órganos, incluso el genoma. Incluso hay patentes que tienen, hay intentos de patentar pues, el genoma humano, ¿vale? Pero no puede ser objeto de derecho subjetivo. No son cosas. Por eso os pongo aquí las nubes, las estrellas, fuera del dominio de los hombres, y esta conversión, el genoma, los órganos, fijaos aquí un corazón si queréis, los órganos, el genoma, y si son cosas, los animales como los gatos, ¿vale? Aquí tenéis algunas cosas visuales, imágenes que os pueden ayudar a entender lo que es cosa, lo que no es cosa, sobre todo para los test, ¿no? Bueno, aquí os he hecho un pequeño esquema, bueno, no tan pequeño, que os puede ayudar también un poco a estudiar. Esto es un poco lo que tenéis que hacer también vosotros, pues haceros pequeños esquemas que os sirvan para recordar, pues eso, que el objeto de los derechos subjetivos es la cosa, que el contenido son, pues, poderes y facultades, y dentro de que el objeto que posee la cosa puede recaer en cosas materiales, pues, de cierto valor, e incluso faltaría aquí individualizables, pues ponerlo individualizables. En cuanto al contenido, pues sabéis, uso, disfrute, un ejercicio pacífico, disposición, poder tomar decisiones, y pretensión, exigir una conducta a otros. ¿Veis? Aquí es un poco el esquema resumen. Según las clases de derechos, pues según a su alcance, pues atendiendo al sujeto pasivo, tendremos que pueden clasificarse en absolutos, erga omnes, frente a todos. Los absolutos se pueden dividir en personalísimos y derechos reales. Personalísimos como la vida, aquí pones alguna cosa más, la vida, o poneros un dibujo. Es que haceros vuestros, estos esquemas, por los que os hagáis vosotros, claro. Poneros dibujitos si os ayudan, a mí me ayudan muchísimo, porque tengo más imagen visual, más retención visual que conceptual. O los derechos reales, como hemos visto, los que recaen sobre cosas que no son sujetos, que son distintas de los sujetos. Luego tenemos los relativos, que se ejercen frente a un sujeto o determinados sujetos. Pues bueno, según las posibilidades de acción que otorgan, tendiendo al sujeto activo, pues tenemos de libertad, de pretensión y de modificación. De libertad, pues impedir que otros impidan o perturben, o prohibir la perturbación, que es lo que hemos dicho, ponernos aquí, prohibir la perturbación, ¿vale? Creo que es una pregunta de test que es muy curioso porque lo define bien. De pretensión, precisan del concurso positivo del sujeto obligado. De modificación jurídica, pues porque se trata de potestativos, que son potestativos, que permiten pues que yo los ejerza, pero no los ejerza. Me puedo divorciar, te puedes casar, porque permiten decidir unilateralmente. Pues bueno, aquí es un poco el esquema que os puede servir para estudiaros este tema. Y si, bueno, si hacemos más esquemas o más resúmenes, lo que vosotros queráis. Si os sirve, pues bien. Y vamos con el concepto, contenido y caracterización del deber jurídico. Hemos visto los derechos, objetivos y subjetivos, y ahora vamos a hablar del deber jurídico. En relación con el concepto de derecho subjetivo,
está en relación con el derecho subjetivo, pues se da el concepto de deber jurídico. En efecto, es imposible concebir ningún derecho subjetivo sin que correlativamente obligue a alguien, ¿verdad? O haya un correspondiente deber correlativo. Hay un deber correlativo detrás de cada derecho subjetivo, ¿verdad? A todo poder o facultad que alguien ostenta le corresponde necesariamente, pues, un deber u obligación de cumplir por parte de uno o de varios, de un sujeto determinado, como vimos en los derechos de crédito, o un sujeto indeterminado o erga omnes, como vemos con derechos como el de propiedad, en el que mi propiedad es frente a todo el mundo, ¿no? Protejo mi propiedad frente a todo el mundo. Pues ya veis, tanto facultades o poderes como deberes constituyen elementos esenciales de las relaciones y de las normas jurídicas. Cuando el derecho impone deberes, está obligando al sujeto o sujetos determinados, bien a la realización de una determinada conducta que establece la norma, o bien a la prohibición de realizar una determinada conducta. Es decir, a hacer algo o a no hacer algo, o a la prohibición de la misma. Ambas posibilidades pueden concretarse en el contenido, en ese contenido de un deber jurídico, que puede ser de acción o de no acción. Están relacionadas con el tipo de deber, facultad que se derive de la relación jurídica, claro. No es lo mismo el tipo de conducta que se exige al obligado de un derecho de carácter absoluto, como personalísimo o real, que la que se requiere a un derecho de carácter relativo, como el derecho de crédito. ¿Por qué? Pues el primero es frente a todos y el segundo frente a uno concreto, ¿verdad? El primero, como todos sabemos, comporta una conducta de no hacer y el segundo de hacer. Vale, pues ahí lo tenéis. Una cuestión de gran importancia se plantea en relación al deber jurídico como fundamento y caracterización. Es decir, el deber jurídico, ¿cuál es su fundamento del deber jurídico? ¿No? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuál es su naturaleza? Pues intenta explicar las razones por las cuales el sujeto o sujetos obligados han de comportarse de manera idéntica, sin depender de las características particulares de cada sujeto, según lo que viene establecido por el propio deber y la caracterización que acompaña a lo jurídico. Es decir, pues bueno, ese deber tiene un fundamento. Las respuestas a ese fundamento del deber jurídico son diversas y derivan de la concepción jurídica o de la posición, de la doctrina que hay detrás de ellos, de la visión que hay detrás de ellos, ¿no? De la postura académica o conceptual que hay detrás de ellos, ¿no? Pues la posición, tenemos siempre dos teorías, ya sabéis que es la teoría ius, naturalista, que siempre hemos visto que nos habla de algo superior que está por encima de las leyes escritas o positivas y que nos habla de lo jurídico que todos conocemos y que está por encima de lo escrito, y la positivista, que es la codificada, la cerrada, la que nos habla de lo escrito, ¿no? Entonces, las ius naturalistas se caracterizan porque ese deber jurídico tiene un fundamento, es decir, un origen en la moral, en los deberes morales. De tal modo que el cumplimiento del deber jurídico se basaría o se trataría en un imperativo también de carácter ético. Es decir, yo tengo ese deber porque mi conciencia y mi honor me obliga a su cumplimiento, a cumplir ese deber. Mi conciencia y honor, ¿verdad? Mi moral, en definitiva. Al ser ambos deberes sustancialmente lo mismo, pues cuando hablamos de deberes jurídicos, estamos hablando de deberes de tipo moral, la moral. La moral, sí. O ética, ¿no? O sea, la ética o la moral es lo que me va a obligar a mí al cumplimiento. En el último término, ¿no? Cuando es su fundamento. La positivista, la de tradición teórica, estima que la razón fundamental de los cumplimientos de los deberes jurídicos es el miedo, ¿no? ¿El miedo a qué? Pues el miedo
Pues que el que tiene el derecho pues puede recurrir a la fuerza en caso de que incumplas, ¿no? Una parte psicológica es del miedo, ¿no? En definitiva es eso, ¿no? En que puede recurrir a la fuerza, a la coacción, a la compulsión, como queréis llamarlo. No existe la necesidad de apelar a ninguna otra razón moral, ética o al honor, ¿no? O al valor, o a la moral, o a la ética, no. No existe que hay que apelar a nada de eso, sino al modo de ser del ordenamiento. El ordenamiento jurídico que haya sido redactado pues, con moral, psicológicamente o sociológicamente de una forma. Por lo tanto, el deber jurídico se caracteriza por ser puro y simple sometimiento. Los obligados se someten del sujeto, se someten a ese deber, se someten a esta coacción. La coacción le viene dada desde fuera por una norma, no es desde dentro, por mi ética, por mi moral, por mi honor, no. Es por el miedo o por el sometimiento a que se recurra a la fuerza para obligarme a cumplir ese deber jurídico. ¿Vale? Sencillo, ya lo veis. La posición naturalista y la posición positivista. Y con esto hemos terminado. Ya veis que este tema no es complejo, ¿vale? El anterior, el tema 10, sí que es más complejo, ¿vale? O sea, sí que hay que dedicarle más tiempo. Pero este, pues no, está bien. Es muy ameno, llevable, se puede hacer algún esquema pues en el que se puede repasar prácticamente todo. Así que, pues con esto hemos terminado la primera vuelta. Y eso significa que ya conocemos toda la materia que nos tenemos que estudiar. Ya controlamos el tocho, el fajo, lo que nos tenemos que estudiar y repasar. Y eso es importante, porque ahora ya vamos a dar otra segunda vuelta a todo eso. Matizando, pues concretando. Si tenéis dudas, las planteáis, pero vamos a controlar que eso, controlamos la materia, la cantidad de horas que tengo que dedicar para repasarlo. Y si lo voy a repasar, y si damos 3 vueltas, ya sabré que, pues, estudiando un poco esas 3 vueltas y haciendo los test, aquí tenéis algún enlace, pues tenéis los enlaces con los test, con los test sin hacer, con los test resueltos, para que podáis corregirlos. Si alguna pregunta de test, pues entendéis que está mal, pues igual me he equivocado, ¿no? Pero pues la podemos debatir y ver si es muy retorcida o si está bien y me he equivocado, ¿no? Todo puede ser. Así que, pues nada, aquí vamos a terminar el vídeo, aquí terminamos el vídeo, mucho ánimo, seguir intentar llevar el ritmo, porque el ritmo os va a dar lo que os digo, pues el control sobre la materia, ¿vale? Bueno, pues nada, terminamos el vídeo, mucho ánimo.